Ayer hicimos un video hablando de muchas funciones que estarán llegando a iOS 17, pero en el video de hoy nos estaremos enfocando en iPadOS 17, ya que lo tenemos aquí en nuestra tableta, y en este video te estaré contando todos los cambios y nuevas funciones que estarán llegando a tu iPad. Así que comencemos. Lo más importante para mí de esta actualización es que finalmente estaremos viendo la llegada de la personalización de la pantalla de bloqueo que vimos llegar a iOS 16. Pues ahora finalmente lo tenemos aquí en la pantalla de bloqueo del iPad, y entonces esto nos permitirá hacer varias cosas que ya vimos en el iPhone, como por ejemplo tener widgets en la parte aquí izquierda de la pantalla, poder personalizar el reloj que tenemos aquí en la parte principal y también tener widgets aquí encima del reloj, y obviamente también poder escoger entre diferentes fondos de pantalla. Vamos entonces a ir a crear una nueva pantalla de bloqueo para que veamos todas las nuevas funciones, y obviamente como vimos en el iPhone tienes algunas enfocadas en, por ejemplo, en algunos fondos de pantallas que Apple ya crea de forma automática. También tienes la parte de los emojis para que puedas seleccionar fondos de pantalla como los emojis, fotos sugeridas y mucho más, aleatorias, etcétera. Pero tenemos algunas nuevas, como por ejemplo enfocados en la parte del espacio. Vemos la Tierra, la Luna, que habíamos visto ya para los equipos de los equipos del iPhone, pero entonces también aquí tenemos ahora a Marte, a Júpiter, Saturno, como vimos anteriormente. Y también tenemos otras que sería como un caleidoscopio, que son estos patrones como si fuesen figuras geométricas repitiéndose. Así estos se ven bastante bonitos si quieres personalizar tu iPad de esta manera. Y entonces tenemos obviamente fondos tradicionales, como el que siempre vemos con la llegada de una nueva actualización. Este sería el de iPadOS 17. Y entonces aquí tenemos uno enfocado como el que tenemos en la Mac, con el tradicional Hola, que sería algo bastante característico de los equipos de Apple, especialmente las computadoras. Y entonces, para sorpresa de muchas personas, este fondo que tenemos aquí es el fondo de la primera iPad. Así que Apple está dando un poco de homenaje a la primera tableta al traer este fondo de pantalla. Vamos entonces a escoger alguno de los nuevos fondos de pantalla. Seleccionemos este enfocado en la característica Hola, ¿verdad? De Apple. Y entonces esto nos permite seleccionar, por lo menos en este, seleccionar diferentes colores para que entonces pueda ser del color que más te llama la atención, blanco y negro. Aquí tenemos muchos colores para escoger. Y entonces también cuando llegas al final de todos estos colores, tenemos entonces el característico arco iris de parte de Apple. Y entonces aquí, similar como vemos en el iPhone, puedes entonces personalizar aquí un widget. Aquí usualmente yo pondría la parte del widget de calendario, así que tienes esa opción para añadir ese widget en la pantalla de bloqueo. Y entonces aquí en la parte izquierda tienes acceso a un sinnúmero de widgets para que entonces puedas personalizar. Por ejemplo, el de batería, a mí me encanta añadir la parte del clima. Vamos a añadir aquí algunos como la temperatura, las condiciones del clima, aquí si va a llover o no, para saber esa información. Y tienes acceso a muchos widgets. Obviamente todo dependerá de las aplicaciones que tengas en tu aplicación, en tu tableta. Y entonces aquí en la parte de la hora, pues similar como vimos en iOS 17, puedes entonces controlar el grosor de la letra para que sea un poco más delgada. No tienes muchas opciones por ahora de tipografía, quizás estarán llegando después a los equipos de Apple. Y entonces por lo menos en este fondo nos permite escoger entre dos opciones. Esta que es un poco como transparente y entonces una color blanco, pero obviamente puedes personalizar mucho más esta pantalla de bloqueo. Una vez entonces termines de configurar tu pantalla de inicio, algo que me encanta es que entonces te pregunta si quieres tener una combinación de estos fondos de pantalla, tanto en la pantalla de bloqueo como en la pantalla de inicio. Vamos a darle aquí para que veas entonces las diferentes animaciones. Pues entonces ahora cuando vaya aquí a la pantalla de inicio, ves como hay una transición entre la palabra hola para que se vea también en el fondo de pantalla de inicio. Estas transiciones también están disponibles aquí en los fondos de los planetas para que veas cómo entonces vamos acercándonos un poco al planeta. Realmente las transiciones de Apple son excelentes, así que tienes esa parte también de personalización de la pantalla de bloqueo. Obviamente, como vemos la llegada de este sistema de pantalla de bloqueo, también entonces Apple estará trayendo la función de actividades en vivo. Así que aquí por lo menos ahora en estos momentos tengo aquí el temporizador, pero las aplicaciones que tengan actividades en vivo, como vimos el año pasado con la llegada de iOS 16, también estarán funcionando en el iPad. Y ahora que estamos aquí en esta parte, cabe la pena recalcar que ahora finalmente vas a poder entonces tener múltiples temporizadores. Así vamos entonces aquí a añadir otro temporizador para que puedas ver cómo es que funciona esta parte de los temporizadores. Le damos aquí a más, añadimos otro. Y entonces cuando vayamos a la pantalla de inicio, vamos entonces aquí a tener
un widget con los múltiples temporizadores para que puedas ver todos los que tengas en esta pantalla de bloqueo. Algo que también vale la pena mencionar es que Apple trajo la personalización de tener pantallas de bloqueo con fotos animadas como teníamos anteriormente. Así que aquí tengo esta foto que yo capturé de una playa. Voy aquí a esta pantalla de bloqueo y entonces se va a poder animar, especialmente cuando entonces desbloqueo la tableta, para que puedas tener una experiencia mucho más llamativa cuando entonces desbloqueas la pantalla de tu tableta. Y por último, en esta parte de las pantallas de bloqueo, algo que también llegó al iPad como era de esperarse, porque llegó también el año pasado a los iPhone, es que entonces puedes asociar diferentes pantallas de bloqueo a diferentes enfoques y también entonces asociar diferentes pantallas de inicio como podías hacer anteriormente, pero la parte de las pantallas de bloqueo es algo nuevo. Así que por ejemplo aquí yo tengo una enfocada en el trabajo, podemos entonces también asignarle a otro tipo de enfoque como el de no molestar, lo que creas en tus equipos para que tengas entonces más personalización. Bueno, dejemos a un lado la pantalla de bloqueo y vayamos entonces a la aplicación de mensajes de texto. Y es que entonces Apple hizo un cambio de rediseño por completo, ya que la aplicación se ve mucho más limpia, especialmente aquí en esta parte. Ya no tenemos todas las aplicaciones que teníamos anteriormente, ya que entonces estaremos yendo aquí a la parte del botón de más para ver todas las otras aplicaciones que tienes. Por ejemplo, también las que hayas instalado en tu dispositivo, pero también las otras tradicionales como por ejemplo de enviar fotos, enviar dinero, enviar notas de voz, etcétera. Pero algo nuevo aquí en esta parte es la parte de las calcomanías, y es que entonces puedes crear tus propias calcomanías basadas en fotos. Y yo creé aquí varias calcomanías, como por ejemplo yo comiendo, y entonces estas fotos de estas calcomanías se pueden entonces utilizar las fotos en vivo para que entonces también estos stickers se vean animados y entonces los puedas utilizar a la hora de enviar mensajes en esta aplicación de mensajes de texto. Cabe la pena recalcar que si creas un sticker en tu iPhone o en tu computadora, esos stickers se sincronizarán directamente con iCloud para que los puedas tener en todos tus equipos, para que los puedas utilizar sin ningún problema. Y entonces también vale la pena mencionar que ahora todos los emojis se pueden utilizar como calcomanías, así que puedas arrastrar este emoji y colocarlos como un sticker en un mensaje de texto o en una foto, así que tienes un poco de mayor personalización a la hora de utilizar estas calcomanías. Se supone que cuando llegue iOS 17, estas calcomanías que crees también se pueden utilizar en otros servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, pero para eso tendremos que esperar que se actualice y que llegue finalmente esta actualización. Algo que Apple mejoró en esta aplicación de mensajes es que ahora puedes enviar tu ubicación de una manera mucho más fácil. Antes estaba como media escondida en la parte del usuario con quien estás hablando. Ahora puedes seleccionar simplemente la ubicación y le das entonces a compartir, vamos a decir una hora por ejemplo, y cuando envíes esa ubicación vas a verla constantemente aquí en el mensaje, en la conversación con la persona, para que no tengas que ir a otro lugar para ver dónde es que exactamente está ese contacto. Apple aprovechó también para mejorar la parte de los filtros para poder hacer búsquedas, y es que ahora vas a poder filtrar la aplicación de mensajes dependiendo del contacto, para que entonces puedas escribir el nombre de la persona y entonces vas a poder filtrar por ejemplo entre enlaces, fotos, ubicación, o también escribir cualquier otro término, por ejemplo algún tema que hayas hablado con esa persona, para que puedas encontrar mucho más fácil ese mensaje. Aunque por el momento todavía no he logrado que esta función se active en mi iPad, se supone que cuando llegue finalmente iOS 17, cuando se envíen notas de voz, Apple podrá transcribir ese audio para que entonces puedas leerlo sin tener que escuchar esa nota de voz, algo que será excelente para aquellas personas o aquellas ocasiones en la que entonces no puedes escuchar esa nota de voz, pues entonces vas a poder leerla. Luego de mucha espera, Apple finalmente ha traído la función de widgets interactivos con iPadOS 17. Obviamente por el momento no hay tantos widgets disponibles, eso tomará un tiempo, pero ahora por ejemplo el widget de recordatorios y el widget de contenido para poder manejar tus equipos inteligentes del hogar, como también el widget de música, se pueden activar diferentes cosas directamente aquí. Aquí entonces puedo marcar cómo he hecho diferentes recordatorios para poder hacerlo mucho más rápido sin tener que entrar directamente a la aplicación, para que el proceso de utilizar los widgets sea uno mucho más fácil. Pero tendremos que esperar a que se lance oficialmente iPadOS 17 para conocer qué otros widgets más estarán utilizando esta función de interactividad. Con iPadOS 17 la compañía se enfocó mucho en la parte de comunicación, y entonces en la aplicación de FaceTime estaremos viendo dos nuevas funciones: la habilidad de poder dejar un mensaje de video para cuando esa persona no te contesta la videollamada, y que entonces puedas utilizar diferentes gestos con tus manos para que entonces puedas activar diferentes efectos,
como por ejemplo colocar fuegos artificiales en la parte trasera, colocar bombas o globos, colocar entonces también como confeti que está cayendo para celebrar, para que entonces puedas personalizar aún más estas llamadas de video. Al igual que como vimos con iOS 17, tu iPad con iPadOS 17 se podrá utilizar como una cámara de video para hacer videollamadas con un Apple TV en tu televisor, así que estarás colocando tu tableta en algún lugar al frente del televisor y la cámara inteligentemente se encargará de centralizarte y mantenerte en el medio para que entonces puedas hacer una videollamada con una persona simplemente sentado en tu sofá. Luego de mucha espera, la aplicación de salud que por años ha estado en el iPhone finalmente hace su llegada al iPad para que entonces puedas ver la información de tu actividad física en una pantalla mucho más grande. Aquí tengo la parte de los pasos que he dado, puedes ver más información sobre la parte de audición, todo lo que tengas en la aplicación de salud en el iPhone vas a poder verlo y manejarlo fácilmente desde tu iPad. Pero otra cosa que es nueva en esta parte de la aplicación de salud y los servicios de salud en el iPad es que ahora Apple ha hecho un poco mayor de esfuerzo para mejorar la parte de la salud de tus ojos, en busca de reducir los casos de miopía en niños que ustedes saben que utilizan la tableta prácticamente pegado a su cara. Pues ahora Apple con la cámara de las tabletas se podrá asegurar de que no se está utilizando por mucho tiempo muy cerca de la cara, para que entonces los niños no desarrollen ese patrón y entonces evitar que se desarrollen los casos de miopía en los niños. Algo que muchas personas apreciarán es que ahora ya con el asistente virtual de Apple, Siri, no vas a necesitar tener que decir hey, ustedes saben quién, sino que vas a decir solamente el nombre y vas a poder entonces utilizarlo en tu iPad. Veamos entonces un ejemplo de cómo esto funciona. Siri, what's the temperature today? Como puedes ver, todavía no funciona en español, pero se supone que cuando llegue iPadOS 17 funcione también en español esta función de solamente decir Siri y ya. Con iPadOS 17 la compañía le dio mucho énfasis a la parte de los PDFs, y es que entonces ahora en la esquina superior derecha verás como un lápiz con 3 puntitos, y es que entonces tu tableta va a poder escanear este documento para averiguar exactamente dónde es que están los espacios para que entonces puedas llenar este documento sin ningún problema. Vamos aquí a poner el número del contacto, el del contrato, 123, esto es simplemente un ejemplo para que veas cómo puede funcionar, y así de esa manera vas a poder llenar este tipo de documentos mucho más fácil en tu tableta. La aplicación de notas también recibió esta parte de la función de los PDFs para cuando entonces añades un documento directamente a una nota o lo escaneas utilizando la cámara de tu iPad, vas entonces a tener este documento PDF directamente en la nota y te puedes mover a través de él, te puedes acercar si quieres, estando simplemente en la misma nota, y obviamente también vas a poder utilizar el lápiz para poder llenarlo, así que de esa manera tienes más opciones para poder trabajar con estos documentos directamente en una aplicación de notas. Y como puedes ver, puedo deslizarme y seguir escribiendo aquí sin ningún problema, como si fuese una nota tradicional. Una nueva función de Safari es que ahora cuando vayas a la parte de navegación privada, algo muy importante para muchas personas, cuando le das aquí a cambiar para la parte de la navegación privada, vas a ver ahora que estas estarán bloqueadas utilizando Face ID, para que entonces tengas un poco de mayor privacidad cuando quieres tener algo oculto en la parte de navegación privada en Safari. Algo que también me gustó con esta actualización de iPadOS 17 es que vas a poder insertar tanto contactos como contraseñas en cualquier lugar donde puedas escribir un texto. Esto es excelente, por ejemplo, aquí en la aplicación de mensajes, si quiero compartir un contacto rápidamente con una persona con la que estoy hablando, o si por ejemplo cuando estés en Safari vas a poder ir a cualquier parte de texto para poder añadir la información de una contraseña, si es que entonces el sistema no detecta que quieres escribir una contraseña. Aunque esta nueva función no la podemos probar ahora mismo, pero el sistema de AirDrop recibió varias mejoras, ya que ahora vas a poder enviar archivos a una persona utilizando AirDrop cuando está cerca, pero si por ejemplo la persona se tiene que ir, pues no te tienes que quedar cerca de esa persona, sino que el restante de la información que estabas enviando por AirDrop, quizás unas fotos o algún documento, se estará enviando por internet para que entonces se puedan separar y se termine el restante de ese envío que estabas haciendo. Con iPadOS 17 la compañía también estará añadiendo una nueva aplicación llamada Diario, para que entonces puedas, para las personas que les interese, escribir constantemente lo que está pasando en tu día. Apple estará utilizando información de tu teléfono, de tu
tableta, a dónde fuiste, las fotos que tomaste, qué música escuchaste, qué podcast, en fin, mucha información de una manera sumamente privada para entonces darte recomendaciones de cosas para escribir, para que entonces tengas un poco de mayor motivación para escribir en tu diario. Apple también promete que con esta actualización el sistema de autocorrector será uno mucho más fácil de utilizar y también será más flexible para que pueda aprender quizás esas palabras malas que utilizas. Pero algo bien importante es que, por ejemplo, si aquí escribí este error a la hora de escribir, obviamente puedo apretar el espacio para que entonces arregle automáticamente la palabra. Pero si se fijan, la palabra entonces ahora está subrayada con una línea azul para que entonces pueda tocar esa palabra que escribí y poder regresar a esa palabra que escribí quizás incorrectamente, para que entonces la tableta entienda que esa palabra como la escribí, así como quiero escribirla. Otra función para Safari es que si por ejemplo recibes un código de verificación en la aplicación de correos de Apple, ese código se podrá escribir automáticamente directamente en ese espacio donde te está pidiendo ese código. Esto anteriormente ya funcionaba con los códigos que recibías mediante mensajes de texto, pero ahora también estará funcionando a través de la aplicación de correos. Desafortunadamente en estos momentos yo no tengo una tableta con el procesador M1 para probar la función de Stage Manager, el sistema de multitarea que vimos el año pasado, pero se supone que ahora con iPadOS 17 el proceso de crear ventanas sea un poco más flexible, te permitirá otros tamaños que anteriormente no te permitía, para que entonces puedas hacer mucho más con tu tableta. Aunque obviamente esto no es parte de iPadOS 17 de forma general, obviamente los AirPods son algo muy importante que utilizas quizás con tu tableta, y es que ahora en los AirPods Pro 2 Apple añadirá una función de audio adaptivo para que entonces pueda mezclar tanto la cancelación de ruido como la parte de sonido ambiental, para poder por ejemplo resaltar el sonido de una voz cuando te encuentras a una persona o estás hablando con alguien, y por ejemplo reducir los sonidos fuertes que estés escuchando a tu alrededor, para que también no bloquee los sonidos importantes como por ejemplo quizás una alarma o algo así, para que puedas escuchar muy bien tu música o tu video que estés viendo, pero no te pierdas de esos sonidos importantes o de las voces de las personas con las que estés hablando. No puede ser una actualización del sistema operativo sin la llegada de Memojis, y es que ahora tienes tres alternativas: una como si fuese un angelito, otra como si estuvieses tapándote la cara de miedo, y entonces una como con una sonrisa media sexy, diría yo. Así que entonces estos serán los tres nuevos Memojis que son parte de esta nueva actualización para tu iPad. Aunque por el momento todavía mi iPad está analizando todas mis fotos, se supone que ahora en la aplicación de fotos pueda entonces el teléfono detectar mascotas que sean parte de tu familia, para que entonces puedas ponerle un nombre y puedan ser parte de las personas o mascotas que son parte de tu familia, como podías tener quizás anteriormente a tu mamá o a tus padres, pues ahora también vas a poder tener a tus mascotas. Y lo último que Apple mencionó como parte de esta actualización es que ahora cuando conectes tu tableta a un monitor externo, vas a entonces poder utilizar la cámara de ese monitor externo. Pero no tan solo eso, si conectas diferentes accesorios a tu iPad, como por ejemplo una cámara externa o un micrófono externo, estos también estarán funcionando si se conectan utilizando un puerto USB tipo C. Con ese último detalle hemos llegado al final de este vistazo a iPadOS 17. Esta actualización no estará llegando obviamente a todas las tabletas, sino que estará disponible en los modelos de iPad Pro de segunda generación en adelante, la iPad Air 3 en adelante, el iPad 6 en adelante y entonces la iPad Mini 5 en adelante. Aunque no hay una fecha exacta de cuándo estará llegando iPadOS 17, la regla nos dice que debería estar llegando en algún momento entre septiembre y octubre, así que tienes que todavía esperar un poco más para que veamos el lanzamiento de esta actualización. Esta simplemente es la primera beta de iPadOS 17, así que durante los próximos meses y semanas estaremos viendo más cambios, quizás la llegada de nuevas funciones, otros cambios a cómo es que funciona esta actualización, pero nosotros aquí estaremos dándole un vistazo completo a todo eso, así que mantente suscrito a este canal si no te has suscrito, y también déjame un comentario aquí abajo sobre cuál de todas estas cosas fue tu función favorita, para entonces también dialogar con ustedes. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video, gracias por ver, y si te gustó este video dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.